Romanos, el capítulo 12. Quiero continuar con la serie, amén, el increíble efecto de la honra. Amén. Hay una gran recompensa cuando nosotros aprendemos a honrar. Amén. El increíble efecto de la honra. Hemos estado hablando de la honra que debemos darle a los esposos y todos los esposos estaban felices, ¿verdad que sí? Estábamos hablando de la honra que nuestras esposas merecen, que debemos estar dispuestos a dar la vida por ellas, ¿verdad que sí? Amén. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la honra que debemos a nuestros hijos. La honra que nuestros hijos deben recibir y el efecto que hay en la honra. La palabra honrar significa reconocer, apreciar, dar valor, distinguir, dar honor. Amén. Cuando nosotros honramos a alguien, estamos reconociendo su valor, dándole dignidad, dando honor, dando aprecio. Y todo ser humano debe y necesita, debe recibir y dar afecto y aprecio. Llevamos la imagen de Dios, somos portadores de la imagen de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón, por ser imagen y semejanza de Dios, tenemos que dar honor mutuamente, porque la Biblia dice dar honra al que honra merece. Tenemos que aprender de Dios. Dios nos dio honor porque nos dio valor cuando no valíamos nada. Amén. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios dice, amén, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él envió a su Hijo y Él dio un gran precio por nosotros. Nos valoró, aun cuando no lo merecíamos. Su inmenso amor nos dio un valor incalculable. Amén. Nos dio un precio incalculable. La sangre de Jesús, la vida de su Hijo fue dada por nosotros. Hemos recibido valor de parte de Dios. Hemos recibido un reconocimiento de parte de Dios. Y Él nos puso en Cristo Jesús al lado de su Hijo. Porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. De la misma manera tenemos que aprender a honrarnos. Esposa, tienes que aprender a honrar a tu esposo. Amén. Tienes que aprender a valorarlo, a darle el lugar que Él merece, a respetarlo a Él, como si estuvieras respetando a ese mismo Señor Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Como al Señor Jesús. Dice la palabra que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entregó su vida por la iglesia al punto de morir, pero también resucitar por ese amor del Señor. Ese es el modelo de Dios para la honra mutua en la familia. Jesús, la relación de Jesús con la iglesia. Es la forma como nosotros somos capaces de valorarnos. Y cuando nosotros aprendemos el lenguaje de Dios, que es la honra, todo cambia en nuestra vida. Todo cobra valor, todo cobra color, todo cobra distinción, todo cobra, ¿me entiendes?, otra atmósfera. Porque aprendemos a vivir y a pensar como Dios quiere que pensemos. Estábamos viendo al comienzo de la serie cómo frenaron la bendición de Dios sobre su vida cuando no reconocieron a Jesús, ¿no? Es ahí donde Jesús, en Nazaret, donde al no ser reconocido como profeta, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a algunas personas. El mismo Dios no pudo bendecir, amén, a la gente porque la gente no supo honrar a Jesús, no supo dar valor a Jesús, el ministerio que Él representaba, amén, y todo lo que podía hacer. Hay un efecto en saber honrar. Hay una recompensa cuando aprendemos a honrar, amén. Hay algo precioso que se desata cuando nosotros sabemos honrar. El que honra a un profeta, recompensa de profeta recibe. Si tú sabes honrar a tu esposo, la recompensa de tu esposo recibes. Si sabes honrar a tu esposa, la recompensa que hay de Dios sobre tu esposa vendrá sobre tu vida. ¿Amén? Todos nosotros tenemos un tremendo potencial que Dios colocó en nosotros. Cada uno de ustedes tiene un tremendo potencial. Si ese potencial es reconocido, si ese potencial es valorado, si ese potencial, amén, recibe aprecio y motivación, entonces ese potencial, al ser una persona honrada, se desata. Pero cuando es rechazado, ¿entiendes? Cuando es menospreciado, todo ese potencial. ¿Cuántos escritores hay que nunca llegaron a escribir un libro? ¿Cuántos artistas hay que nunca llegaron a cantar de repente la canción que debieron cantar? Porque no fueron reconocidos. Amén, porque no fueron apreciados. Por eso es tan importante. Y ahora quiero, repito, entrar al punto de cómo honrar a nuestros hijos. Primero, esta reflexión. Nuestros hijos nos han sido prestados.
no son nuestros. Esperaba algún amén, o si no puede decir amén, diga, ayúdame, Señor. Nuestros hijos no son nuestros, nos han sido prestados de parte de Dios. Tú eliges con quién te casas. Amén. Eliges al amor de tu vida, con quién pasarás tus años de matrimonio. Pero no eliges a tus padres, como tampoco eliges a tus hijos. De eso se encarga Dios. Por supuesto que tenemos que ser guiados por Dios al momento de casarnos, claro que sí. Pero no elegimos los hijos que vamos a tener. Entonces, nosotros tenemos que amar y honrar a nuestros hijos por la primera razón, que son nuestros hijos. La primera razón por la cual tú debes honrar a tu hijo es sencillamente porque es tu hijo. Amén. Es tu hijo. Uno de los errores de la sociedad es que honramos a los hijos, los valoramos de acuerdo a sus talentos y habilidades, o porque se parece a ti, o porque se parece. Si se parece a su padre, ¡ay! ¿No? Si es inteligente, si es hábil, se parece a ti, ¿verdad? Si no lo es, se parece a él, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Cuántos de ustedes tienen preferidos en su casa? Todos calladitas, ¿no? Todos calladitos. Es un grave error tener hijos preferidos en el hogar. No debemos tener preferidos. Amén. Hubo un gran problema entre el hijo de la esclava, ¿no? Con el hijo de la promesa. Creó celos en el hijo de la esclava, ¿verdad? Porque había preferencia sobre el hijo de la promesa, Isaac y Caín. ¿Amén? Ismael, gracias. No, hubo un gran problema entre José y sus hermanos. Porque el padre, estamos viendo en la clase de liderazgo, tuvo preferencia sobre José. Sus hermanos lo querían matar y literalmente casi lo matan. Eso es lo que origina la preferencia. Amén. Cuando tú prefieres a un hijo sobre otro, estás deshonrando al otro hijo. Estás quitándole valor. Dios no hizo eso con su hijo. Dios dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. El regocijo de Dios con su hijo estaba basado en el hecho que él era su hijo. Tienes que valorar. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que tratan de hallarse ellos en sus hijos. Encontrar la aceptación que no encontraron, el éxito que no encontraron en la vida. Lo proyectan en sus hijos y, ¿me entiendes? Y tratan de que ellos puedan hacer lo que ellos no pudieron lograr. Y de esa manera se siente realizado. Grave error. Si nosotros educamos a nuestros hijos simplemente para ser competitivos, es decir, mire, todos nosotros como padres, los que son papás, debemos entender que nos ha sido dado un gran privilegio en la paternidad. Pero nuestras responsabilidades son la de, número uno, nosotros como padres damos a nuestros hijos identidad. Damos identidad. Ellos necesitan identidad. Ellos van a decir, este es mi papá, esta es mi mamá y este es mi apellido. Todos nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Nosotros como padres damos a nuestros hijos identidad, damos aceptación, le damos seguridad y le damos destino. Amén. Entonces, esa aceptación debe estar, que ellos deben recibir, les va a dar seguridad. Pero esa aceptación no debe estar basado en sus talentos, sino debe estar basado en una relación de amor. Tú tienes que afirmar a tus hijos, y vamos a hablar un poco de esto. Tú tienes que afirmarlos y valorarlos, no en base a sus talentos solamente, sino en el hecho de que son tus hijos. Ámalos porque son tus hijos. De lo contrario, si solamente reciben reconocimiento de parte tuyo por una buena nota, ¿me entiendes? O porque destacan en tal o cual cosa, los vas a volver a ellos orgullosos y perseguidores del aplauso de la gente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuánta gente crece en el mundo, no? Como mendigos de aceptación. Entonces, para ellos tener el título, tener una posición, tener un oficio es lo máximo en la vida. Y no serán felices hasta que sean algo en el mundo. ¿Cuántos padres le han dicho, hijo, tienes que estudiar para que sean algo? O sea, ¿qué cosa ahorita que son? Nada. Eso le está diciendo, tú no eres nada, solo eres mi hijo. ¿No? Tienes que ser algo, tienes que ser alguien en la vida. ¿Cuántos les han dicho eso alguna vez? ¿No? Entonces el hijo viene con las notas y el papá se enfurece por las malas notas. ¿Sabes? El éxito en la paternidad
no es que tú estés orgulloso de tus hijos, sino que tus hijos estén orgullosos de ti. Cuando tus hijos dicen, ese es mi papá, es un hombre de Dios. Amén. No tenemos que errar entonces. Miren, tanto privilegio nos ha sido dado y tanta responsabilidad también. Tenemos la responsabilidad, nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos. ¿Sí o no? Tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de poner nombre a nuestros hijos. Cuando nosotros le ponemos un nombre a nuestros hijos, estamos poniendo algo de destino en ellos. Poner nombres es una gran responsabilidad. La Biblia nos enseña que los nombres no eran puestos solamente porque sonaban bonitos, sino porque tenían un significado. Jesús fue llamado Jesús porque Jesús significa Salvador. Amén. Abraham, amén, llevó su nombre como Abraham porque significa padre de multitudes. Pero su nombre anterior era simplemente Abraham. Dios se lo cambió a padre de multitudes porque su nombre hablaba de su destino. ¿Correcto? Dios, el Señor Jesús, le cambió el nombre a Simón y se lo cambió a Pedro porque él tenía un destino con Pedro. Amén. Y le dijo, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Y así podemos ir muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, tenemos ese privilegio de la relación que nosotros tengamos con nuestros hijos va a servir mucho para su destino. Tenemos, por ello digo, mucha responsabilidad y privilegio. Por ello tenemos que aprender a honrarlos. Tenemos que aprender a valorarlos como Dios nos dirige a hacerlos. Amén. Ahora, hay tantas cosas, yo quiero abreviar en algunos puntos importantes. Estaba diciendo que tenemos que, un error grave es valorar a un hijo más que otro, o sea, tener preferidos. Tenemos que amarlos a todos por igual. ¿Amén o no? Es muy importante ello para no crear celos y contiendas entre ellos. Valoramos a nuestros hijos cuando los respetamos. Tienes que respetar sus gustos. Tienes que respetar su espacio. Mira, el hecho que tú le hayas comprado un sándwich a tu hijo y viene de repente un niño menesteroso, tú no puedes tomar ese sándwich, partirlo y entregarle a ese niño pobre por el solo hecho que eres el papá y tú has comprado el sándwich. Si tú compraste ese sándwich para su hijo, ese sándwich ya no te pertenece, le pertenece a tu hijo. Si tú tomas dominio y autoridad sobre ese sándwich sin pedirle permiso a tu hijo, tú no estás respetando su espacio. No, pero es algo bueno, tengo que enseñarle. Sí, pero no puedes obligarle, porque si lo hace por obligación, no es auténtico. En todo caso, dale tu sándwich tú. Da primero el ejemplo. Vas a herir el corazón de tu hijo si las cosas, en cuanto a los juguetes, si vienen niños a casa, invitados, ¿ok? Y no está tu hijo, tú no puedes dejar que otros jueguen con los juguetes de tus hijos si es que no has hallado permiso de él. Y si él, en el peor de los casos, no quisiera jugar, tú tienes que respetar. Habrá otro momento en que hables con tu hijo y le enseñes a compartir, pero tú tienes que respetar su espacio. Peor si tú lo haces y en público, dices, tú tienes que, dale te he dicho que le des. Estás humillando y avergonzando a tu hijo y en público. Recuerda, si quieres tratar bien con tu hijo, hónralo en público, pero corrígelo a solas. Hónralo en público, pero hablando de respeto, amén, respetamos a nuestros hijos cuando respetas a su padre. Si no respetas a su padre, tú no respetas a sus hijos. Respetas a tus hijos y a tus hijas cuando respetas a su madre. Si no respetas a su madre, tú no estás respetando a tus hijos. Porque cuando el padre ofende a la madre o viceversa, delante de los hijos, ellos se sienten ofendidos. Los ponemos en una posición de, ¿y con quién me pongo? Ellos no quieren estar en la posición, yo estoy con mamá y con mamá, ellos no quieren. Ellos quieren a mamá y a papá siempre juntos, ¿sí o no? Claro, dañamos su corazón. Si vamos a respetar a nuestros hijos, tenemos que respetar a papá y a mamá. Tú no puedes decir, yo amo a mis hijos, pero a mi esposo no sé.
Yo amo a mis hijos, pero a su mamá no la amo. Mira, si tú vas a amar de verdad a tus hijos, tú tienes que amar a la madre de ellos también. Ese es el amor. Qué terrible es cuando dos esposos comienzan a discutir, a pelear y luego a hacer los trámites de divorcio. Y dice que aman a sus hijos. ¿Cómo puedes decir que amas a sus hijos si estás quitándole a su madre? ¿Cómo puedes decir que amas a tus hijos si estás quitándole a su padre? Estás desgarrando su corazón. Es una crueldad, eso no es amor. Eso es otra cosa parecido al amor, o muy lejos al verdadero amor. Amén. Si amamos a nuestros hijos, si los respetamos, tenemos que respetar a sus padres. Amén. Tiene un tiempo para respirar y tragar saliva. Nuestros hijos, gracias, nuestros hijos necesitan ser afirmados. Diga conmigo, afirmación. Ahora, afirmamos a nuestros hijos con palabras, gestos y espíritu. Diga conmigo, palabras, gestos y espíritu. Las palabras son muy importantes. La Biblia dice claramente, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, los que somos papás, los que vamos a ser papás, hay un poder glorioso en la bendición. ¿Sabes qué significa bendecir? Decir bien, hablar bien. ¿Qué significa maldecir? Hablar mal. Amén. Cuando tú le dices a tu hijo, te pareces a tu padre, no solamente estás maldiciéndolo a él, estás maldiciendo a su padre. ¿Amén o no? Tenemos que aprender a bendecir. La Biblia nos enseña que los patriarcas tenían la potestad de bendecir sus hijos y su descendencia. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, hablar bien. Si ellos se equivocan, si ellos hierran, no los castigues con palabras. No los maldigas. No ataques su identidad. Separa su identidad de sus acciones. Si mintieron alguna vez, no les digas, eres un mentiroso. No, di, has mentido, hijo. Tú no eres un mentiroso. Me extraña que has mentido. Es muy distinto. Amén. Por eso, las palabras están unidos al gesto. Y los gestos están unidos al espíritu. Amén. Tenemos que no solamente comunicar con palabras, sino también con gestos. ¿Ya? Y también con nuestro espíritu. Cuando hablamos de comunicar con el espíritu, hablamos de comunicar algo desde nuestro corazón, o sea, algo que sea auténtico. Por eso la Biblia dice que nuestro amor debe ser un amor no fingido, porque puede haber un amor fingido. Y nuestro espíritu sabe, o sea, cuando es algo real, escucha, la honra tiene que ser una honra del corazón. La Biblia habla de aquellos que lisonjean para sacar provecho de otros. Para sacar provecho. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de algo del corazón, genuino. Entonces, cuando algo es del espíritu, o sea, de tu corazón, es genuino. La honra a tu esposo tiene que ser genuina. No solamente, ya lo voy a honrar a este picapiedra. No, ya voy a honrarla a esta. ¿No? Que la gente no se honra. Es como esa historia, ¿no? Que dice que estaban ahí, no sabían honrarse, pero ni él a ella, ni ella a él. ¿No? Siempre se hablaban palabras toscas. Entonces se habían acostado tarde, estaban cansados y de repente sientan abajo en la cochera, ya cuando se iban a dormir, un movimiento. Y él dice, ahí hay algo en la cochera, hay alguien en la cochera. ¿Quién será? Ay, no sé, estoy cansada. Levántate tú. Y él lo dice, no, levántate tú. No, ninguno quería levantarse. Ok. Le dice ella a él, levántate, tú eres el hombre. Ok. Ella, levántate por lo menos para que la gente piense que el hombre lobo vive en esta casa. Asómate a la ventana. Y él dijo, levántate tú, asómate a la ventana para que crean que la casa está embrujada. ¿No? Hay gente que se trata de esa manera, con sobrenombres, ¿no? Obviamente en este contexto suena gracioso, ¿verdad? Pero hay gente que se trata mal con palabras. No hay un lenguaje de bendición.
No hay palabras de bendición que añaden, que enriquecen a la gente en su espíritu. La comunicación debe ser espíritu, gesto y palabras. Amén. Habla bien de tus hijos. Habla bien de ellos. Háblales bien, con amor. Corrígelos con amor. La Biblia nos habla, yo pronuncié la palabra castigo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nosotros no debemos castigar a nuestros hijos, pero sí podemos disciplinarles. El castigo simplemente es un hecho airado, ¿no? Para reprimir una conducta que no deseamos. A veces de manera furibunda, de manera airada, enojada. No, nosotros disciplinamos cuando nuestra corrección es hecha en amor. Cuando nuestra corrección es hecha en amor, estamos hablando de disciplina. Y parte del valor a nuestros hijos es saber disciplinarlos, es disciplinarlos. Cuando tú disciplinas a tus hijos, estás ganándole porque estás tomándole atención. Porque tú los amas y porque los amas tienes que corregirles y porque quieres corregirlos, los disciplinas. Por amor. Cuando es amor, tú te esfuerzas a hacerlo porque es para bien de ellos. Pero cuando es ira, tú no ves el momento de desfogarte. Cuando es enojo, no ves el momento de descargarte. No esperas el momento apropiado para que ella o él tenga el corazón abierto y creas el momento para llegar a su corazón y decirle, hijo mío, con todo mi corazón, no hagas esto. Yo te amo, corrígete, no te va a ir bien. Pero cuando es ira, hay insultos, hay maldiciones, hay enojo y eso no es de Dios. Y si no puede decir amén, diga, ayúdame, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios nos castigue? ¿Cuántos quieren que Dios nos discipline? Amén. Entonces sí, me encanta cuando Josh McDowell dice, ¿no? Josh McDowell, él dijo en una conferencia. Mucha gente habla de la disciplina y de la corrección. Y están buscando cómo corregir a su hijo, pero antes no los han afirmado. Si no los han afirmado, no le han comunicado amor. Entonces un niño que no ha recibido amor y afirmación y vas a disciplinarlo, al no tener el corazón abierto, él no va a recibir la corrección como algo que viene de amor, sino lo va a recibir como rechazo. Lo que vas a comunicar no será amor, sino rechazo. Por eso tienes que saber ser guiado en algo muy importante. Yo felicito a los padres que saben corregir a sus hijos, que los disciplinan. Wow, eso es muy importante. Porque cuando tú corriges a tu hijo en amor, tu hijo te va a amar más. Tu hijo te lo va a agradecer, porque sabe que es para su bien. Pero cuando el padre o la madre se hacen de la vista gorda y simplemente los dejan hacer lo que quieren y los defienden cuando no tienen la razón, ellos están malcriando a sus hijos. Y peor cuando el padre dice, eres un malcriado. Claro, tú lo has malcriado. Amén. Hay que bendecir a nuestros hijos, hay que respetarles, no hay que compararles, hay que reconocerlos a ellos. Hay que reconocer, no des por sentado simplemente que tiene que hacerlo porque es tu hijo. Si lo hace, reconóceselo. Si ha sacado buenas notas, reconóceselo. No sé si me estoy expresando muy bien. Reconóceselo. Reconócelo, gracias. Estaba inventando una palabra. Reconócelo. Gracias. Gracias, mi amor, tú siempre ayudándome. Hay que reconocerlo, no lo demos por sentado. Es así como compartíamos en cuanto a los esposos y las esposas. El hombre piensa que es el deber de ella tener su ropa lista, ¿no? Limpia, planchada. Entonces, gracias. Ni siquiera dan gracias. Ya, está bien como quería. ¿No? La próxima, por favor, un poco mejor. ¿No?
Igual de ellas con su esposo. Llega el hombre, ¿no? Como héroe fin de semana y le entrega el sobre completito. ¿Cuántos hombres entregan a su esposa el sobre completo? ¿Hay? ¿Existen? Por favor, hombres, no me decepcionen. Yo doy el ejemplo como pastor. Completo. Amén. Entonces, a veces las esposas no valoran a ellos y dicen, gracias mi amor, tú te das por la familia tanto, aprecio tu trabajo, aprecio tu esfuerzo. ¿Amén o no? ¿Así hacen ustedes, no, hermanas? Claro que sí. Sí. O agarran eso. ¿Qué? ¿Tampoco? ¿Esto nomás? Porque lo damos por sentado, ¿no? Es igual con los hijos. Si ellos hacen algo bien hecho, no una calificación, reconócelo, perdón. Afírmalo. Debemos apuntar más a sus puntos fuertes. Afirmamos a nuestros hijos cuando reconocemos sus puntos fuertes y no los comparamos con otros. Respetamos sus decisiones en la vida. Ahora, ojo, nosotros, estoy hablando de etapas, hay etapas donde ya ellos llegan a la adolescencia, luego a la juventud, y bueno, no, al comienzo pues casi nosotros tenemos la mayor decisión, porque son muy pequeños, pero usted sabe, usted tiene que saber ver los momentos. Amén. Y por último, tenemos que darle a nuestros hijos confianza. Diga conmigo, confianza. Confianza. Nuestros hijos necesitan saber que nosotros confiamos en ellos. Por eso, si en algún momento dado tu hijo hizo una travesura, hizo una travesura, y él se atreve a reconocer que ella fue, entonces, si bien es cierto, vas a poder de repente tener que disciplinar porque tú dijiste, si hacen esto, voy a hacer esto. No disciplines sin antes haber advertido, porque donde no hay conocimiento de ley, no hay ley, no hay pecado. Tú tienes que decir primero. Tienes que distinguir entre travesura con un mal comportamiento también. ¿No? Entonces, ya. Pero si él dijo, mamá, quiero decirte, o papá, sí, yo fui, papi. Abrázalo porque está diciendo la verdad. Porque si tú no lo reconoces y él por temor no te dice la verdad, estás tú criando un mentiroso. Es mejor que te diga la verdad. Dale espacio para que te diga la verdad. ¿Cuántos confiesan a Dios sus faltas? ¿Por qué? Porque tienen confianza de que Dios no le va a mandar un garrotazo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Tú a Dios sí le confías, ¿no? A otro, pero a los demás que nadie se entere, ¿no? ¿Sí o no? Pues se confía a Dios, de repente, Señor, mira, de tú y yo nomás, Señor. Tú sabes que del cielo no te va a caer un mazo, ¡plum! ¡Pulga! ¿No? No va a pasar eso. Aleluya. Entonces ellos necesitan que nosotros confiemos en ellos. Amén. Hay muchas cosas que ellos se enfrentan. Hay que darle la confianza, que aprendan a confiar en Dios. Y lo mejor que podemos enseñarle a ellos es ser el ejemplo y a tener temor de Dios. Amén. Tener fe en el Señor, orar con ellos. Darle tiempo. ¿Sabes qué es lo más valioso que tienes? Lo más valioso que tenemos, no es ese PlayStation que le hemos comprado. No es ese último juego de última generación, ese celular. Lo más valioso que tienes no es una cosa que puedas comprar. Lo más valioso que tienes, que tú y yo tenemos, es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Porque el que entrega su tiempo, realmente no entrega tiempo, está entregando su vida. El tiempo es un concepto. El tiempo no pasa lo que pasa en nuestra vida. Cuando alguien te entrega tiempo, está entregando su vida, valóralo, porque es algo que no va a regresar. El tiempo no regresa, no lo vas a poder recuperar. Entonces, si amamos a nuestros hijos, tenemos que darle tiempo a ellos, tiempo de calidad, pasar tiempo con ellos. Amados, tus hijos no siempre van a tener 5 años, no siempre van a tener 4 años, no siempre tendrán 8, 9, 10. Cada etapa, hay que aprender a disfrutar cada etapa con ellos. Hay una etapa donde tú puedes jugar con ellos, saltar con ellos. Hay otra etapa donde tú puedes salir con ellos a pasear. Hay etapas. Luego ellos se casarán, se irán. Así es la vida.
Amén o no. Y no quiero que sea muy tarde para que después, ay, mis hijitos, ¿dónde están? Ya no me saludan, me quieren mandar a un asilo. ¿Sí o no? Porque es lo que tú has sembrado. Hubo un hombre llamado Jonathan Edwards. Él supo guiar a sus hijos. Amén. Él supo entrenarlos a ellos. Él supo guiarlos a ellos. Amén. En la fe, honrarlos, distinguirlos a ellos. Fíjese lo que pasó con Jonathan Edwards. La descendencia que él tuvo cuando sus hijos fueron honrados, fueron apreciados, fueron valorados, fueron disciplinados en amor, fueron corregidos en amor. Tuvieron el ejemplo de sus padres. Es impresionante esta estadística. No es la primera vez que lo digo, pero es tan bueno. Jonathan Edwards fue un hombre temeroso de Dios. Él supo valorar a sus hijos, él supo honrarles. Y su descendencia se levantaron, escuche, 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, temerosos de Dios, porque cuando los abogados comienzan a convertirse es que ya Jesús viene pronto. 100 abogados, incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. Wow. ¿Cuántos quieren tener una descendencia así? Toma tiempo con eso, no es casualidad. Eso no es. Dios ha decidido bendecir nuestra descendencia. Nosotros como papis posicionamos a nuestros hijos para la victoria cuando los valoramos, cuando los honramos, pero hay que tomar tiempo con ellos. Por favor, no esperes ser abuelo para aprender a ser papá. No esperes ser un abuelo recién para ser papá. Hazlo desde ahora. Me encanta que haya jóvenes escuchando esto, porque un día se van a casar y van a tener sus hijos y van a saber cómo honrarlos. Amén. ¿Cómo hacer para desatar ese potencial en ellos? Vamos a orar.